Dios los bendiga, hermanos y amigos. Denme un momento, por favor, para verificar algo aquí en la internet. Hermanos y amigos, Dios me lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, de Urbani Riches, y por mi canal de YouTube, en el cual Dios cabe para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gloria a Dios porque, bueno, hoy me permitió compartir con mis hermanos en Cristo de la cena del Señor. Y bueno, que el Dios de Israel siga siendo glorificado en todas las iglesias que Él ha establecido para gloria suya. Que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, siga glorificando al Señor su Dios hasta que Cristo venga o hasta que partamos a su presencia. Cualquiera de las dos cosas es buena para nosotros, pero que la iglesia de Cristo, mientras Él aún no venga, sea baluarte de la verdad del mundo y sal del mundo. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el cual también le pido, disculpe hermano, que le estaba quitando las notificaciones al teléfono. En el cual también le pido a mi Dios, al Dios de Israel, que me ayude a predicar su evangelio para que Él sea glorificado. Que yo me olvide de mí mismo, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo creo saber, conocer o entender. Que yo predique a Cristo y esté crucificado, porque haciendo eso el Padre se llevará la gloria, haciendo eso el Espíritu Santo glorificará al Padre, dándome de lo suyo y haciéndomelo saber. Y haciendo eso yo, un siervo inútil que soy, también glorificaré al Padre que me ha mandado a predicar. Amén. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el nombre poderoso de Jesús, de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir, a continuar con el Evangelio de Lucas. Esta vez vamos a comenzar el capítulo 12, gloria a Dios. Vamos a comenzar, vamos a estar en Lucas 12, del 1 al 12. Sí, bueno. Ayer vimos los ayes a los hipócritas. Vimos como el Señor Jesús les habló duramente a los fariseos y a los escribas a causa de su hipocresía, porque ponían las miradas o se enfocaban más en ser vistos santos y piadosos por el hombre, pero no se preocupaba de lo que verdaderamente era importante, de ser vistos santos y piadosos por Dios. Ejemplo, mi Señor Jesús le dice: ¡ay, fariseos, que limpiáis la taza y el plato, pero por fuera está lleno de toda clase de maldad? Claro, porque los fariseos se esforzaban en vez de santo, en aparentar santidad, en aparentar piedad, pero no se preocupaban por lo más importante, que era estar por dentro, espiritualmente hablando, limpios, estar sin pecado. Eso no le importaba al fariseo. El fariseo le importaba aparentar estar sin pecado delante de los hombres, pero no importaba que Dios escudía la mente y los corazones, y él veía, como le dice mi Señor Jesús, que ellos estaban sucios por dentro. Entonces esa es la hipocresía de los fariseos. Quieren ser vistos bonitos, limpios,
quiere ser exaltado por los hombres, admirado por ellos, pero no les importa la opinión de Dios. Y hacen todo es para recibir la gloria de los hombres. Entonces por eso mi Señor Jesús los reprende, los confronta muy duramente, y en cada una de las confrontaciones comienza con ay, que es sinónimo de castigo. Cada vez que veamos un ay de la boca de mi Señor Jesús o de la boca de Dios de Israel en el Antiguo Testamento, se refiere a un castigo que viene sobre una nación o sobre una persona en particular o sobre un grupo de personas en particular a causa del pecado que están cometiendo. El pecado de los fariseos, como lo vamos a seguir viendo en esta enseñanza, era su hipocresía. También mi Señor Jesús los acusa porque Dios diezma la menta y el comino y la hortaliza, pero deja a un lado lo más importante, la justicia y la misericordia. Mi Señor Jesús dice, bueno, tienen que seguir diezmando, tienen que seguir cumpliendo con el diezmo, tienen que seguir haciendo esto sin dejar de hacer lo otro. Entonces, a pesar de que para ese tiempo el diezmo era muy importante porque era para que el pueblo, para que la tribu de Leví se mantuviera, la tribu de Leví, como le dije ayer, era la tribu sacerdotal encargada de las administraciones en el templo y de todo lo que se hacía en el templo, a la cual Dios no le dio ninguna porción de tierra porque Dios le dijo a ellos que Él iba a ser su heredad. Entonces, bueno, salieron sobrados. Pero Dios le dijo a las demás tribus que le dieran un 10% a la tribu de Leví de todo lo que ellos cosecharan o cosecharan, mejor dicho. Para que la tribu de Leví se pudiera enfocar única y exclusivamente a las cosas santas. Amén. A las cosas que tenían que ver con el tabernáculo de Dios, con la meditación, con la intercesión, con todo lo que tenga que ver con Dios. Amén. Con la santidad y con todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, ellos, por eso ellos no tenían tierra ni tenían trabajo, sino que se enfocaba exclusivamente a la tribu de Leví a las cosas espirituales, a las cosas celestiales. Y mi Señor Jesús le dice, bueno, ustedes se preocupan por diezmar, eso está bien. Tienen que diezmar para que la tribu de Leví pueda seguir trabajando en el templo, pueda seguir ministrando. Pero no pueden dejar por fuera la misericordia y la justicia. No pueden dejar por fuera la justicia y el amor. No pueden dejar de manifestarle su amor al prójimo. No pueden dejar de amar al prójimo y de actuar justamente con su prójimo. Tienen que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Entonces, nuevamente vemos que los fariseos se enfocaban, mejor dicho, en lo exterior, en lo que la gente podía ver. Es decir, como el diezmo, ellos diezmaban, ¿verdad? Para que los hombres lo vieran y los hombres dijeran, wow, este hombre sí es espiritual, mira, diezma de todo lo que tiene, diezma 2 veces a la semana, wow, qué hombre tan espiritual. Ellos se enfocaban en hacer lo exterior, lo que era visual, lo que era visible para los hombres, para recibir la gloria de los hombres, pero dejaban a un lado las cosas más importantes. Como en el primer caso, que ellos se vestían bonito, ellos se limpiaban por fuera, pero por dentro estaban podridos, estaban muertos. Por eso mi Señor Jesús dice, ustedes limpian la taza y el plato por fuera, pero por dentro están podridos. Para ofrecer el texto. Aquí hacen lo mismo, ellos diezman de todo, de las hortalizas, del rudo, de todo,
porque eso es algo visible, eso es algo que la gente ve. Entonces, claro, la gente que lo ve dice, wow, pero qué hombre tan espiritual, pero Dios no puede ser burlado, hermano. A Dios no lo vamos a engañar con religiosidad. A Dios no lo vamos a engañar haciendo esas cosas, porque Dios conoce las intenciones del corazón, porque Dios escudriña la mente y el corazón. Entonces, bueno, aquí en el pasaje que vimos ayer, vimos varios sites. No lo voy a repetir todo porque es muy largo, pero bueno, eso es un resumen de lo que se vio ayer. Hoy vamos a estar, como les dije, en Lucas 12, del 1 al 12. Amén. Vamos a leer primero Lucas 12, del 1 al 10, y después seguimos leyendo y interpretando. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primariamente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Que el Señor me ayude a interpretar esta porción de la palabra. Fíjense bien. En esto juntándose, versículo 1. En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Fíjense bien. Fíjense la multitud que había allí con Jesús. Jesús siempre estaba seguido de una multitud muy grande, que muchas veces más bien le dificultaban el trabajo, que muchas veces más bien él tenía, como yo siempre se lo comento, que agarrar, ir a una barca y desde la barca hablar y enseñar, porque a veces la gente era demasiada, como en este caso, que eran como millares, dice la escritura, ¿verdad? Y claro, también usando un lenguaje hiperbólico, era mucha gente, lo que quiere decir aquí, que se atropellaban unos con otros. Y le comenzó a decir a sus discípulos, primariamente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Fíjense bien, él le dice claramente a los discípulos que tengan cuidado con imitar el comportamiento de los fariseos, que se cuiden. Aquí guardar, cuando él usa la palabra guardar, significa cuidado con lo que ellos hacen. Tengan cuidado en no imitar la hipocresía de los fariseos. Tengan cuidado de no imitarlos a ellos. Hagan lo que ellos dicen, pero no actúen como ellos actúan. Porque como lo vimos en el video de ayer, ellos actúan es para agradar al hombre. Entonces, como actúan para agradar al hombre, dejan de lado las cosas que le importan a Dios. O sea, las cosas que le importan a Dios, que son las internas, las espirituales, los fariseos las tenían completamente descuidadas por llevar a cabo las obras carnales o terrenales, que son las que el hombre puede mirar. Entonces mi Señor Jesús dice: no sean hipócritas como los fariseos, no actúen como ellos. Ellos son hipócritas. Guárdense de esa levadura, guárdense de ese pecado, guárdense de ser hipócritas,
¿Por qué? Porque al hombre lo pueden engañar, a los hombres lo engañaban. Dice uno de los ahí, dice, ay, creo que fue los escribas, ay, hipócrita, ustedes que son como sepulcros que no se ven. O sea, ellos eran como sepulcros, o sea, estaban llenos de muerte, pero la gente no veía eso, porque la gente veía a alguien bien vestido, a alguien bien presentable, a alguien que aparentaba piedad. Eso era lo que veía la gente, pero yo sabía cómo estaban ellos por dentro. Entonces Jesús le dice a los apóstoles, no lo imiten a ellos, no caigan en este pecado de la hipocresía, no sean hipócritas. En los otros evangelios, mi Señor Jesús no se los hace ver tan claramente. Aquí, como Lucas lo está escribiendo, Lucas lo está relatando, Lucas escribe, o sea, porque mi Señor Jesús lo que le dice a los apóstoles es, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, como está escrito aquí. Pero como Lucas lo escribió, él puso de una vez lo que significaba la levadura de los fariseos. Porque si vamos al Evangelio de Juan o al de Mateo, no recuerdo bien, mi Señor Jesús no se lo dice de una vez, sino que ellos piensan que cuando mi Señor Jesús habla de la levadura de los fariseos, se refiere a los panes. ¿Se recuerdan que mi Señor Jesús había hecho el milagro de los 5.000, de la alimentación de los 5.000? Y ellos piensan que Jesús está hablando de los panes porque ellos se le habían olvidado. Pero Jesús está hablando del comportamiento hipócrita de los fariseos. Pero como Lucas se encargó de investigar bien todos los acontecimientos que estamos examinando, que estamos estudiando, Lucas indagó bien y Lucas sí sabía, o sea, Lucas indagó qué quiso decir Jesús con la levadura de los fariseos. Y obviamente es el pecado que ellos practicaban, el cual era la hipocresía, por lo cual mi Señor Jesús los confrontó tan duramente con todos esos ayes que vimos el día de ayer. Por eso es que vimos primero todos los ayes y ahora mi Señor Jesús le aconseja a sus discípulos o los exhorta a no ser como los fariseos. No sean hipócritas como ellos. Porque ellos dicen algo, pero hacen otra cosa, amén. Porque ellos aparentan piedad, pero les falta lo más importante, la misericordia y el amor. Porque ellos procuran diezmar, pero no procuran ser misericordiosos ni amar a su prójimo, amén. Entonces, guardaos de la levadura del fariseo significa eso, guardaos, no imitéis, apartaos de ellos, no actuéis como ellos, porque ellos, como lo vimos ayer, a ellos fue lo que mi Señor Jesús confrontó con palabras más fuertes, amén. Entonces no imitemos a los fariseos, no seamos hipócritas, no hagamos las cosas para que el hombre nos vea, sino para que Dios nos vea. No hagamos las cosas para que el hombre nos glorifique, sino para que Dios nos glorifique. No hagamos las cosas para ser visto por los hombres, sino para ser visto por Dios. Amén. Entonces, bueno. Porque nada hay descubierto que no haya porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Claro. Los fariseos y los escribas, ellos creían que se la estaban comiendo. Claro, porque obviamente la gente
que no tiene la omnisciencia de Dios, se tragaban todos los cuentos que los fariseos hacían. Y lo que los fariseos decían, ejemplo, un seguidor de los fariseos, ellos creían que estaban siguiendo a un varón de Dios, ellos creían que estaban siguiendo a un santo, ellos creían que estaban siguiendo a un hombre conforme a la voluntad de Dios. Pero eso era lo que ellos creían por lo que veían sus ojos terrenales. Pero lo que la Biblia nos revela y nos indica es que era todo lo contrario. Entonces, por eso es que aquí dice, versículo 2, porque no hay nada encubierto que no haya de ser de descubrirse, ni oculto que no haya de ser verdad. Aunque los fariseos, con su aparente santidad y aparente piedad, encubrían su verdadero estado espiritual y la gente caía en esa trampa, tarde o temprano, lo que uno tiene oculto va a salir a la luz. Recuerden que todos estamos desnudos ante aquel que tenemos que dar cuenta. Nuestro Dios nos ve como un libro abierto. Nosotros podemos engañar, engatusar, nosotros podemos, no sé, como ustedes quieran llamarle, hacerle trampas a los hombres y podemos tener éxito en eso, pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso el hombre segará. A Dios no nos van a engañar porque ni a mi Señor Jesús tampoco. ¿Por qué? Porque Él dice, mi mismo Señor Jesús dice, a mí no me vengan a hablar de los hombres, porque yo conozco lo que hay en los hombres. No me vengan ustedes a hablar a mí, no me vengan a dar ustedes testimonio de los hombres, porque yo bien conozco lo que hay en el hombre. A mi Señor Jesús, como estamos viendo, no nos engañaban las apariencias, porque no se dejaba llevar por lo que él veía, él se dejaba llevar por la verdad, por la justicia del Padre. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Nada hay oculto, nada hay encubierto, nada podemos esconder nosotros que la luz de Cristo no manifieste, y nada podemos ocultar que no se llegue a saber, porque Dios pone de manifiesto todas las cosas. Lo que nosotros hacemos en oculto, Dios lo revela en público. Entonces estos fariseos, claro, ellos creían que se le estaban comiendo porque engañaban a los hombres, pero a Dios nadie lo engaña, nadie lo tima, amén. Entonces, vamos a ver qué sigue diciendo. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará. Nada escapa a la omnisciencia de Dios. Por toda palabra ociosa que demos, daremos cuenta. Entonces, ni lo que nosotros susurramos al oído de una persona, ni lo que nosotros hacemos en oculto, todo eso se va a manifestar ante aquel que tenemos que dar cuenta. Así que no hacemos nada con estarle ocultando las cosas a Dios, porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. No hacemos nada con querer caerle bien a los hombres, con querer aparentar cosas que no somos, con querer hacer, con concentrarnos en ser aparentemente piadosos y santos. No hacemos nada con caerle bien a los hombres cuando no le caemos bien a Dios. Entonces, hermano, esto es lo que quiere decir aquí mi Señor Jesús. Nada hay oculto que no haya de ser revelado, hermano. Porque ante la luz de Dios todas las cosas quedan
manifiesta. Ante la luz de Dios no hay tinieblas que puedan prevalecer. Lo que nosotros hagamos en tinieblas, Dios con su luz lo va a revelar en el día del juicio. Lo que nosotros hayamos dicho escondido, en silencio, Dios lo va a revelar todo en el día del juicio. No crean ustedes que como los fariseos engañaban a la gente, engañaban a Dios. No, porque Dios ve, escudriña la mente y el corazón del hombre. Amén. Entonces sabemos que en el día del juicio, todo eso que nosotros le ocultemos a Dios, que nosotros quedamos, no, vamos a hacer lo malo porque Dios no nos ve, no vamos a hacer lo malo porque Dios no nos escucha o Dios no nos oye. Todo eso que nosotros tengamos oculto delante de Dios, Dios lo va a manifestar tarde o temprano, ya sea en esta vida o en la venidera, cuando tenga que juzgar a las naciones. Entonces no vale la pena el esfuerzo de ocultarle nada a Dios, porque ante Él, como he dicho anteriormente, somos un libro abierto. Él dice la escritura en Apocalipsis que Él tiene ojos como llave de fuego. Amén. ¿Y qué significa eso? Que tienen ojos que penetran hasta lo más profundo del ser. Y ante esos ojos no hay nada que nosotros podamos hacer para esconderle ni una cosa a nuestro Dios. Amén. Entonces, bueno, vamos a leer ahora del versículo 4 al 7. Y dice: más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, recordemos que esto de guardado de la levadura de los fariseos, antes de seguir con el texto, de que esto de guardado de la levadura de los fariseos, él se lo dice principalmente a sus apóstoles, ¿okay? A sus discípulos, porque a ellos les he revelado los secretos del reino de Dios. Amén. Entonces, versículo 4, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajaritos. Ok. Vamos a en el nombre de Jesús, que me ayude a interpretar el texto. ¿Eh? Más os digo, amigos míos. Aquí podemos ver que él está hablando otra vez a sus discípulos. Amigos míos. Como cuando él declaró guardado de la levadura de los fariseos. Porque no hay nada que... ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía de encubrir su verdadero estado espiritual con cosas exteriores. Amén. Entonces Jesús le dice que no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni nada que se haya dicho en oscuridad que no haya de saberse, para hacer un poco de texto. Pero eso se lo dice Jesús, se lo enseña Jesús a sus apóstoles. Ahora aquí, versículo 4, Jesús
le vuelve a decir a su apóstol: mas os digo, amigos míos. ¿Quiénes son los amigos de Cristo? Aquellos que conocen la voluntad del Padre que le envió. Porque le dice a ellos: ahora os llamaré amigos, porque el siervo no sabe qué hará su amo, no conoce la voluntad del amo, pero el amigo sí sabe cuál es la voluntad de su Señor. Entonces, cuando mi Señor Jesús dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Esto que le está queriendo decir mi Señor Jesús: bueno, no temáis lo que te puede hacer el hombre. El hombre, lo único que te puede matar es el cuerpo terrenal, que igualmente tarde o temprano va a acabar en el polvo, porque eso es por ley, eso es por mandato divino. Del polvo saliste y al polvo volverás. Amén. Pero no temáis a los hombres, que como si mi Señor Jesús dijera: no temáis al hombre, que solamente puede matar tu cuerpo. A los hombres no temáis. Es como si mi Señor Jesús lo dijera de esa forma. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Y él: teme a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, de echar en el infierno. Si os digo a este temed. ¿Quién tiene el poder de quitarte la vida y de echarte en el infierno? El Dios de Israel. En las manos del Dios de Israel, del Dios y Padre de mi Señor Jesús, está la vida y la muerte. Dios da la vida y Dios la quita. Dios causa la herida y Dios la sana. ¿Okay? En las manos de Dios está la vida y la muerte. En las manos de Él están nuestros tiempos aquí en la tierra. Amén. A Él debemos temer. Y Él nos dice por qué. Porque Dios puede echar, después de habernos quitado la vida, Él puede echar nuestra alma al infierno. ¿Ok? Bueno, aquí hay varias cosas. Podemos decir: ¿para qué vino mi Señor Jesús al mundo? Para salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el Señor vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados y para que todo aquel que en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Pero ¿de quién vino a salvar precisamente Jesús a su pueblo? Jesús vino a salvar a su pueblo de su Padre que está en los cielos. Sí, Jesús vino a a salvarnos a ti y a mí de la ira de Dios que merecía nuestros pecados. Él vino y tomó nuestro lugar en la cruz y fue tratado como un impío, como un pecador por el Padre, para que tú y yo no fuéramos tratados de esa forma. Él vino y vivió un infierno en el Calvario para que tú y yo no viviéramos un infierno eternamente y para siempre, que eran los que merecían nuestros pecados. Entonces podíamos decir que Cristo vino al mundo para salvarnos de la ira de Dios Padre y para darnos vida eterna y comunión eterna con Él. Alabados a Dios, porque Dios es amor, pero también fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. Nosotros, antes de Cristo, éramos enemigos de Dios. Si Cristo no venía, hermanos y amigos, nosotros íbamos a morir siendo enemigos de Dios, por lo cual íbamos a recibir el castigo de la ira de Dios. Amén. Y cosa horrenda es caer en manos de Dios viviente. Amén. Que es el único que puede matar nuestro cuerpo y de paso tirar nuestra alma al infierno. Pero gloria a Dios que vino Cristo, que pagó el precio por nuestros pecados, que murió con ellos en carne para que nosotros ahora seamos llamados hijos de Dios y por medio de Cristo habemos vencido todas las cosas
el pecado, la muerte, el mundo, el diablo, y ahora somos llamados hijos de Dios Altísimo. Amén. Y ya no tenemos condenación porque hemos pasado de muerte a vida. Para los que creen en Cristo ya no hay condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, hermanos, a Dios tenemos que temer, al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque como lo dice Cristo, Él es el único que puede matar nuestro cuerpo y de paso echar nuestra alma al infierno. Y eso precisamente es lo que merecía nuestro pecado, que Dios actuara de esa forma y tirara nuestra alma al infierno. Pero Dios nos proveyó algo que nosotros nunca podíamos alcanzar, la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Y cómo la proveyó? Bueno, envió a su Hijo en forma de hombre y en la cruz la justicia de Cristo fue puesta en nuestra cuenta por Dios y nuestros pecados le fueron imputados a Cristo por Dios, de tal manera que al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso es que nosotros tenemos la salvación y el perdón de pecados por la justicia de Cristo, no por nuestra justicia. Nosotros merecíamos, mejor dicho, disculpen disculpen cómo dije esa palabra, hermano. Nosotros merecíamos precisamente que Dios nos tirara nuestra alma al infierno, pero Él nos amó de tal manera que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que no se pierda mantenga vida eterna. Juan 3:16. Él nos amó con un amor eterno y por ese amor dice la palabra que Cristo es el Cordero inmolado por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos por amor a nosotros. Entonces, la más grande muestra de amor es la manifestación del Cordero de Dios en el mundo. Amén. Entonces, tenemos que temer a Dios. Pero el temor a Dios, hermano, es un temor reverente. Es un temor que nos lleva a guardarnos de pecar contra Él. Es un temor hacia su santidad. Es un temor hacia tu justicia. No es un temor de tener miedo de acercarse a Él. No. Es un temor que te lleva a apartarse del pecado, El principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor a Dios. Entonces, muy importante eso, hermano. Y esto lo dice desde el Antiguo Testamento, que me améis y me temáis, dice Yahvé. Amarme y temerme, dice Yahvé de los ejércitos. Amén. Porque si amamos a una persona no le vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada que pueda herir o ofender a esa persona de algún modo. Y si le tememos también nos vamos a guardar de hacer lo malo delante de ella, porque sabemos que ella es más poderoso o Él es más poderoso que nosotros. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Ya sabemos que tenemos que temerle a Dios y no a los hombres, que tenemos que temerle a Dios porque Él puede arrojar nuestra alma al infierno, pero gloria a Dios le damos por Cristo Jesús, que nos ha hecho hijos de Dios y ya no tenemos ninguna deuda para con Dios y ya estamos en cero para con Dios, en cero deuda, por lo cual ya no hay condenación. Amén. Si somos hijos de Dios, hemos pasado de muerte a vida y ya no hay condenación. Porque Dios nos salvó por medio del sacrificio de su amado Hijo Jesús. Así que, como los que creen en Cristo, no verán condenación jamás porque hemos pasado de muerte a vida. Amén, gloria a Dios. No se vende 5 pajarillos por dos cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Okay.
Mi hermano, todo lo que pasa en esta creación, todo lo que pasa en esta creación es, o sea, vamos a ponerlo vamos a decirlo de otra manera. Ninguna cosa que pasa debajo del cielo está fuera del control de Dios. Cuando un pajarito cae a tierra, se muere, le pegan con una onda, le pegan un tiro, Dios sabe que una criatura que él creó acaba de morir. Dios lo sabe todo. Cuando mata a un perro en la calle, que lo atropella un carro, o poner ese ejemplo, Dios sabe que esa criatura que él creó ya ha muerto, ¿ven? Porque Dios lo sabe todo. Nada pasa debajo del sol que escape de la soberanía de Dios, que escape del control de Dios, porque Dios, como dice Isaías, está en su trono, amén. Y él es soberano, amén. Con todo y ninguno de ellos está olvidado delante de Dios, amén. Dios tiene presente a toda su creación y Dios sabe siempre cuando una criatura de él padece o muere por el que oye causa, amén. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajaritos. Es decir, si Dios tiene un cuidado así con un animal, como un pajarillo, que Dios sabe exactamente cómo murió o qué le está pasando al pajarillo, si Dios cuida así a una de sus criaturas, imagínense el cuidado que tiene nosotros, Dios de nosotros, que somos sus hijos, que somos las únicas criaturas que creó a su imagen y semejanza. Ya por ser las únicas creaciones de Dios que fuimos hechos a su imagen y semejanza, Dios tiene un cuidado especial con nosotros, ya por el simple hecho de ser semejantes a Él. Ahora, imagínense que no solamente que somos semejantes a Él, es que somos sus hijos. Por eso dice la Escritura que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios conoce, si yo me tropiezo, un ejemplo, y Dios lo quiere, me doy un golpe en la cabeza y no sé, y se me caen todos los cabellos de la cabeza. Dios sabe eso. Dios tiene todos mis cabellos contados. Todo lo que pasa en mi vida, Dios lo sabe. Todo lo que pasa en mi vida, Dios va a estar observándome porque Él tiene cuidado de mí. Él se preocupa por mí. Dios se preocupa por los que son suyos, hermano. Ningún hijo va a estar padeciendo, ningún hijo de Dios va a estar padeciendo y Dios se va a hacer la vista gorda y Dios lo va a abandonar. No. Dios tiene cuidado de su pueblo. Si Dios cuida a los pajaritos, si nada le pasa a un pajarito, que es una criatura, digámoslo así, en esos términos, inferior que Dios creó, si lo comparamos con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo será, hermano, si Dios no nos guarda a nosotros y está pendiente de nosotros? Que no solamente somos imagen y semejanza de Él, sino que somos hijos suyos por medio de Cristo. Entonces, obviamente, si estamos en las manos de Dios, si sabemos que Dios nos cuida, que Dios nos guarda, que Dios tiene cuidado, que nada pasa debajo del sol, que nada pasa en esta canción, que Dios no se entere o que se le pase por alto a Dios. Esa es la confianza que tenemos que tener, que Dios
tiene cuidado de nosotros y que nosotros valemos más para Dios que todos los animales. Les voy a decir esto. Si nosotros mezclamos, nosotros valemos más para Dios que todos los animales del mundo juntos. Un solo hijo de Dios. Es más, un solo hombre que porta la imagen de Dios. O sea, un inconverso. Un hombre inconverso. Ya vale mucho más para Dios que todos los animales del mundo. ¿Por qué? Porque porta la imagen de Dios. Ahora imagínense cuánto vale para Dios un hombre que porta su imagen y de paso un hombre que fue salvado por Cristo. ¿Cuánto no valemos nosotros para Dios? Entonces nos sigue diciendo, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pájaros. Entonces no tenemos que temer a lo que no puede hacer el hombre. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Amén. Si Dios está pendiente aún de un simple pajarito, que ni uno se muere sin que él se entere, ¿cómo Dios no va a estar pendiente si alguno de sus hijos pasa por alguna aflicción para librarlo? Claro que sí va a estar pendiente. Claro que sí, porque valemos mucho más que miles de pajaritos. Valemos mucho más que todos los animales de la creación, porque portamos la imagen de Dios. Y no solo eso, sino que ahora somos hijos de Dios mediante Cristo. Entonces nuestro valor para Dios es incalculable. Y por eso Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, versículo 8, vamos a leer del 8 al 2. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre os confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Amén. A todo aquel que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que va a pedir contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeres a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por lo que habéis de responder o que habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que hay de decir. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos lo importante que somos para Dios. Vemos que no somos cualquier cosa para Dios, que no tenemos que temer, porque Dios de Israel ha prometido estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, porque yo estaré contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, te sustentaré con la dieta de mi justicia. Entonces, si sabemos eso, si sabemos que al que más le tenemos que temer es a Dios Padre, pero ya mi Señor Jesús nos salvó de la ira de Dios. Ya lo que el hombre nos puede hacer o no nos va a afectar. Y si el hombre quiere atentar contra un hijo de Dios, Dios lo va a defender, porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque Él está pendiente hasta de las más insignificantes de su criatura. Mucho más va a estar pendiente de aquellos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y fuimos adoptados por el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, gloria a Dios, porque Él aquí nos dice, le está diciendo a sus apóstoles que no teman lo que el hombre le puede hacer. No temáis de aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer más nada. ¿Y por qué se lo dice a sus apóstoles?
porque precisamente sus apóstoles, los apóstoles de Cordero, los apóstoles de Cordero iban a tener que tener mucha valentía, porque ellos iban a ser muy perseguidos por su fe, porque ellos iban a ser muy afligidos por causa de Cristo. Entonces él le dice a los apóstoles: no temáis lo que les puede hacer los hombres. Temed a Dios, teman a Dios. Teman a aquel que pueden matar su cuerpo y echarlo al infierno. Pero fíjate que después dice, fíjese que después dice, no temáis. Pues dice, pero aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis a quién, al hombre. Pero esta exhortación se la hace Jesús a sus apóstoles, porque él sabía lo que sus apóstoles iban a experimentar por causa del Evangelio, iban a experimentar por causa de Cristo. Él lo sabía, por eso es que le está dando estas recomendaciones. La primera, obviamente, que le acaba de dar, que se guarden de la levadura de los fariseos, que no crean que ellos pueden esconder a Dios, para que ellos no caigan en este pecado de hipocresía de los fariseos. Y la segunda recomendación es que no teman a esos fariseos, que no teman a esos hombres que pueden matar el cuerpo, pero que más nada pueden hacer. Que teman a Dios, que los hombres tienen que temer a Dios, porque Dios es el que puede matar no solamente el cuerpo, sino también el alma, echándola al infierno. Pero sin embargo, después dice, no temáis, porque vosotros valéis más que 1000 pajaritos. ¿Por qué le dice esto? Para darle ánimo, para que ellos supieran que a pesar de las circunstancias que ellos iban a pasar en un futuro no muy lejano, Dios iba a estar con ellos. Dios lo iba a estar cuidando, y todo lo que ellos iban a experimentar, Dios iba a estar entre ellos. Amén, amén y amén. Por eso es que Jesús le dice, no temáis. Aquí vemos una tercera situación, que es: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres. Ya lo leí, ¿verdad? Ok, ya lo leímos. Vamos a ver. Vamos a interpretar los últimos 4 versículos en el nombre de Jesús. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, delante de los hombres, le confesaré delante de los ángeles de Dios. Ok. Recordemos que esto se lo está diciendo a los apóstoles. Entonces, era importante para los apóstoles no perder la fe y no temer, como Jesús le acaba de decir en el versículo pasado, ¿verdad? En el versículo anterior. Porque ese temor podría llevarlos a ellos a negar a Dios. Y fíjense lo que dice en el versículo 8. Os digo que os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Ok, fíjense bien lo importante que es no temer al hombre. Y esto era muy importante para los discípulos, para los apóstoles, porque precisamente ellos iban a ser martirizados por causa del Evangelio. Pero si ellos eran valientes y a pesar de todo no negaban a Cristo y lo seguían confesando,
en público, sin importar la consecuencia, como todos los apóstoles lo hicieron. Por ejemplo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba declarándole verdades sobre mi Señor Jesús a los fariseos, precisamente creo que fueron, y estos lo mataron. Pero como Esteban, ¿pero qué mataron de Esteban? El cuerpo, pero el espíritu, ¿para dónde se fue? Para Dios. ¿Para qué? Para que nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, fíjense bien, ellos le mataron el cuerpo a Esteban, pero por la valentía de Esteban, por esta valentía con la que Esteban estaba predicando, lleno del Espíritu Santo, que es el que también produce ese tipo de valentía, él fue recibido por el Padre arriba. Amén. Entonces, por eso que mi Señor Jesús exhorta o insta a los apóstoles a ser valientes y a no temer lo que el hombre les puede hacer. Porque si ellos confiesan en su nombre a los hombres, a pesar de las consecuencias que esa verdad que ellos defienden le puede ocasionar en su vida terrenal, Jesús lo confesará su nombre delante de su Padre y de su santo sangre. Amén. Por eso Él los insta, los exhorta a que sean valientes, a que no teman, porque ellos precisamente iban a ser los primeros mártires de la iglesia. Y con esto en mente, que ya Jesús sabía que era un hecho, Él los insta a no temer lo que le haga el hombre, porque Él sabía que ellos iban a morir martirizados, iban a morir de forma trágica, pero Él les dice: no teman lo que le hagan ellos, porque ellos le van a matar el cuerpo, pero el espíritu va a ir a Dios. No temas, no teman, porque Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros, hermano. Entonces eso era lo que Él le estaba, por esta razón Cristo le estaba enseñando eso a los apóstoles. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Pero si por miedo al hombre, si alguno de los apóstoles, por miedo a la muerte, para guardar su vida, hubiera negado a Cristo, ese apóstol no hubiera entrado en el reino de Dios. El que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la hallará. Todos los apóstoles, sin excepción, fueron mártires. Creo que el único que no murió martirizado fue Juan, porque no pudieron martirizarlo, porque no pudieron matarlo, por voluntad de Dios, para que escribiera su último libro de parte de Dios, que es el libro de la revelación de Apocalipsis. Pero todos los apóstoles murieron confesando que Cristo era su Señor, en contextos horribles, en situaciones horribles. Pablo murió decapitado, Pedro murió, según la historia de la iglesia, de crucificado a cabeza. Todos murieron de manera muy cruenta, muy fea, pero murieron físicamente, hermano. Esteban murió lapidado, pero murió físicamente. Sus espíritus se elevaron, fueron llevados por el Padre al cielo, a esperar que el Padre nos provea un cuerpo eterno como el de mi Señor Jesús, para estar para siempre con Él, para que nuestra alma redimida, o la alma redimida de sus siervos, pueda estar en un cuerpo completamente santificado, apartado de todo pecado, para estar para siempre con Él. Amén. Entonces, bueno,
Entonces, si los apóstoles por temor a morir no hubieran seguido predicando el evangelio, posiblemente hubieran guardado su vida. Si Pedro, por ejemplo, cuando el Sanedrín lo agarra, no me acuerdo si le dio un latigazo, yo creo que sí, lo flageló. Y le dice, el Sanedrín le prohibió a Pedro seguir hablando de Jesús. Si Pedro hubiera dicho, bueno, está bien, yo no voy a seguir hablando de Jesús porque si sigo hablando de Jesús, me van a matar. Bueno, Pedro hubiera podido guardar su vida aquí en la tierra y posiblemente no hubiera muerto crucificado, pero no hubiera llegado al reino de los cielos. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, por ningún hombre, por ningún demonio, por nada que se nos quiera levantar, lo que le quiero decir, nosotros podemos negar al Señor que nos salvó. Si nuestra vida depende, si a ti te dicen, bueno, si no negas a Cristo, te pego un tiro. Bueno, pegame el tiro, pero no voy a negar a aquel que me salvó. Amén. Y bueno, de eso hay una película basada en la vida real que, bueno, no sé si la han visto, no me acuerdo cómo se llama, que unos locos endemoniados entraron a un colegio y mataron un poco de gente. Y una de la protagonista era una muchacha cristiana. Ella no era ella estaba como apartada, pero luego volvió. Y resulta que al final de la película, uno de los matones de los hijos del diablo viene y le dice, ¿todavía crees en Dios? Pídele a tu Cristo, ¿qué tal? Y ella no lo niega y ella muere. Murieron 13 personas y ella fue una de las que murió porque no negó a Cristo aún con la pistola en la cabeza. Entonces, ese tipo de valentía era la que Cristo quería de sus apóstoles y la que Cristo quiere de ti y de mí, porque Él sabe que en este mundo terrenal caído, que está controlado, este sistema de cosas malas, pone enemigos de nuestras almas, no nos va a ser fácil ser cristiano. Él sabe las adversidades, Él sabe los procesos, Él sabe los problemas y las dificultades, pero Él no quiere. Él te dice, no me niegues, no importa qué miedo tenga, no me niegues, no importa quién se quiera meter contigo, no me niegues, no importa su situación económica. Sígueme confesando, sigue creyendo en mí, sígueme dando a conocer a pesar de que todo se va en tu contra. Porque si lo haces y no me niegas, gran galardón te darás en los cielos, porque yo te confesaré delante de mi Padre y de mis santos ángeles. Y cómo yo me imagino, cómo es esa confesión. Padre, este hijo mío, llamémoslo Juan, murió por mí. Predicó el evangelio hasta el último día de su vida. Y aunque pasó por muchas adversidades delante por causa de mí, nunca me negó. Padre, Él es nuestro hijo, Él es tu hijo, recíbelo. Porque Él me ama. Bueno, me imagino algo así, que cuando dice que Él nos confesará es eso, que Él declarará nuestro nombre. Padre, este hombre que ves aquí es hijo tuyo, es hijo mío. ¿Por qué? Porque creyó en nosotros, en ti, Padre, hasta el día de su muerte y no nos negó. Recíbelo en tu reino. Yo me imagino que algo así debe ser. ¿Ok? Pero lo contrario le va a pasar a aquellos que por miedo, a aquellos que por temor nieguen al Señor que los salvó. Eso sí están pero fritos para la paila, para el infierno directo. Amén. Gloria a Dios. Espero que hayan entendido el pasaje, ¿verdad? No me acuerdo de a todo aquel
A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Amén. Esto es lo que se conoce como el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo, que por cierto los fariseos, cuando ellos dicen que Jesús hace poder echar demonios afuera por el poder de Belzebú, que es el príncipe de los demonios, allí ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Allí ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y dice mi Señor que este pecado no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Un pecado mortal, diría yo. Amén. Esto es un pecado imperdonable. Amén. Pero también hay otro pecado imperdonable, que es no creer en Cristo. No creer en Cristo es un pecado imperdonable, o negar a Cristo es un pecado imperdonable en cierta manera también. ¿Por qué? Porque Dios solamente, únicamente, exclusivamente proveyó un medio para la salvación, que es mi Señor Jesús, que es tener fe en Él. Si no tenemos fe en Cristo, ya somos condenados. O sea, en no creer en Cristo es un pecado tan imperdonable como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque Cristo es el único que te da la salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual el hombre puede ser salvo. Entonces, si tú tienes un corazón incrédulo y nunca crees en Cristo para la salvación, es un pecado imperdonable, porque a la hora del juicio tú vas a ser condenado por no haber creído en Cristo. Porque si hubieras creído en Cristo, todos tus pecados te serían perdonados y no verías condenación. Entonces, ¿entiendes? El negar a Cristo y el morir sin tener fe en Él está al nivel de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque nadie que no cree en Cristo va a ser salvo. Al igual que nadie que blasfeme contra el Espíritu Santo va a ser salvo. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que sí, que el Espíritu Santo me da sabiduría para explicarlo y que también le va a dar sabiduría a ustedes para entender. Por eso, fíjense bien. Cuando os trajeran a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habéis de responder o qué habréis de decir. Fíjense bien, la vida de los apóstoles después de la muerte después de la muerte y la resurrección de mi Señor Jesús, iba a ser una vida llena de persecuciones, iba a ser una vida llena de aflicciones, iba a ser una vida llena de enemigos, porque Él los envió como ovejas en medio de lobos, como Él mismo lo dice. El apóstol Pablo dice, que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, como corderos llevamos al matadero. Esa era la vida esa fue la vida terrenal de un verdadero apóstol del Cordero, no como los apóstoles que están ahorita, que tienen yates, mansiones y que todo el mundo los quiere. No. Lo más alejado de la realidad es eso, hermano, por lo menos de la realidad bíblica. Los apóstoles no fueron famosos, pero no de buena manera, porque la gente no los quería para les cobre, la gente los quería matar. A los apóstoles la gente los odiaba,
A los apóstoles el mundo los persiguió y los mató. Esa iba a ser la vida de los apóstoles. Muy diferente a causa de la predicación del Evangelio, a causa de la fe que hay en Cristo Jesús. Muy diferente a los apóstoles o apóstoles de hoy en día. Es decir, que viven una vida de lujo, de riqueza, y que todo el mundo lo quiere, hasta los incrédulos. Hasta los incrédulos quieren a los apóstoles de hoy en día. Con eso le digo todo. Entonces, bueno. Entonces tú le estás víctima que los apóstoles, ¿verdad? Que es al grupo que él le está dirigiendo esta palabra. Él le dice que cuando lo llevaran a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habéis de responder o habéis de decir. Es decir, cuando eso pase, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes los arresten y los lleven a la sinagoga delante de los ancianos, no se preocupen por lo que hagan de decir. O sea, no piensen que ustedes en ese momento van a hablar elocuentemente por su propia sabiduría y por su propio conocimiento y así van a ser librados. No. Cuando eso pase, fíjense lo que va a pasar. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que haga, lo que debáis decir. Entonces, en esa hora que los apóstoles iban a estar presos, iban a estar delante de los fariseos en la sinagoga o de los ancianos, mi Señor Jesús dice, no se pongan a pensar que diré, no se preocupen, que en ese momento el Espíritu Santo va a poner la palabra correcta en su boca para que ustedes puedan dar testimonio de mí delante de ellos. No se preocupen, no se afanen, no se preocupen. Y si me atrapan o si me llevan ante el concilio, ante el Sanedrín, en la sinagoga, ¿qué voy a decir? No piensen en eso. Cuando eso pase, que va a pasar por causa de mi nombre que ustedes representan y en el que ustedes creen, entonces ustedes no se preocupen porque el Espíritu Santo va a hablar a través de ustedes para que ustedes puedan dar un testimonio fiel de mí delante de ellos. Entonces, todo este conjunto de enseñanzas que acabamos de ver, recordemos que el Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad. ¿Amén? Todo este conjunto de enseñanzas que acabamos de ver era necesaria para los apóstoles. Jesús está diciendo principalmente a los apóstoles. Y ahora este conjunto de enseñanzas también nos concierne a todos nosotros los hijos de Dios. En no negar a Cristo, en no ser hipócritas, ¿verdad? Y en no tener miedo de los hombres y el dar nuestra vida por Cristo si es necesario. Todo eso Jesús se lo dijo a sus apóstoles, ¿verdad? En ese contexto, porque los apóstoles iban a ser los primeros mártires, iban a ser los primeros llenos del Espíritu Santo y iban a ser los primeros en morir por la fe y en ser perseguidos por la fe. Pero ahora estas enseñanzas también son pertinentes para los hijos de Dios del día de hoy, porque nosotros también tenemos el Espíritu Santo y porque nosotros también el día de hoy podemos padecer persecuciones y porque nosotros también el día de hoy podemos caer en hipocresía, podemos caer en lo que los fariseos cayeron y ser hipócritas y querer ser vistos por los hombres y querer que los hombres nos llamen maestros y querer que los hombres nos vean santos. La iglesia de Cristo en este tiempo puede caer en esa trampa, en ese pecado de la hipocresía.
Por eso, estas palabras, aunque Cristo las dijo en un contexto especialmente para los apóstoles que iban a hacer todas estas cosas de primero, también nos lo dice a nosotros. No seáis hipócritas, no queráis ser vistos por los hombres como santos, no os preocupéis por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Y nos dice a nosotros el día de hoy, no temáis lo que puede hacer el hombre, temedme a mí, a su Dios, amén, pero al hombre no temáis. Y recuerden que yo tengo cuidado de nosotros, de vosotros, que ustedes valéis mucho para mí, más que todos los animales del mundo juntos. Amén. Y nos insta a ser valientes a nosotros los cristianos de esta época y a no negar a Cristo a pesar de las persecuciones, hermano. Ahora con esto del LGBTQ+, ahora somos muy perseguidos los cristianos. Bueno, en alguna parte del mundo son más perseguidos que en otras, pero ahora los cristianos somos censurados, ahora los cristianos somos amenazados, ahora el pueblo de Dios quiere ser censurado, o sea, lo quieren censurar, pero no temamos, hermano. Sigamos predicando y proclamando el nombre de aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros. Sigamos declarando al mundo en nombre de nuestro Salvador, en nombre de nuestro Señor, de nuestro Redentor y nuestro Dios, pese a las maquinaciones del enemigo y pese a las maquinaciones de los hombres, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Así que bueno, hermano, gloria a Dios. Así que en verdad esta palabra fue principalmente para los apóstoles, los dos apóstoles de mi Señor Jesús, pero también la podemos tomar, como podemos ver, como se lo he acabado de explicar, para nosotros en el día de hoy. Amén. Para los verdaderos hijos de Dios, estas palabras son tan importantes como para los apóstoles. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermano. Dios, el Dios de Israel, los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesús, del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo, sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.